Esta es la portada del diario ABC de España que está generando tanto ruido en España, en Venezuela, en América Latina. El eje terrorista de Nicolás Maduro y evidencias que van creciendo. Dos títulos tiene esta portada de ABC. Primero la imagen del dictador Maduro junto a Ebrahim Raisi, el expresidente de Irán, en realidad el que era presidente de Irán hasta que su helicóptero se cayó. Hoy el presidente es Masoud Pezeshkian. Y saquemos un segundo el graph para leer lo que es el título del diario ABC con claves que ahora te voy a contar. El petróleo venezolano financió el programa nuclear iraní. Estamos hablando de sumas de hasta 7.000 millones de dólares que habrían ido de Venezuela hacia Irán justamente para financiar el esquema del régimen iraní. Y el otro título, que es las evidencias contra José Luis Rodríguez Zapatero. Las evidencias en un caso sobre cómo ayudó al rescate de la empresa Plus Ultra, una empresa española, una aerolínea española que volaba mucho a Venezuela, que para muchos es en parte una aerolínea vinculada a empresarios venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro, y la sospecha de que como parte de la campaña de lobby que viene haciendo desde hace muchos años Zapatero, bueno, parte de los fondos con los que le habrían pagado a Zapatero habrían sido canalizados, blanqueados a través de lo que fue el rescate del gobierno español a la empresa Plus Ultra. Es parte por lo menos de lo que se está investigando, porque esto viene a colación de lo que ayer decía en una entrevista con OC Diario el ex funcionario del Ministerio de Transporte de España, Koldo García, en el centro de la trama de corrupción que sacude a Pedro Sánchez. En esas conversaciones Koldo decía: Zapatero recibió millones y millones de dólares de Venezuela en petróleo, en oro, tiene dinero para financiar y solventar a 5.000 generaciones. Digo, esto habla de ese rol de Zapatero como un broker del narcoterrorismo internacional, directamente, por lo menos eso es lo que se desprendería de estas declaraciones. Pero vamos a ese eje del terror de un Maduro financiando el esquema nuclear de la República Islámica de Irán. ¿De qué es lo que habla esta investigación publicada por ABC? Hay un sistema armado desde hace casi 2 décadas para que Irán esquive controles y sanciones utilizando el aparato del Estado venezolano. Y acá hay que entender que hay 2 mecanismos, 2 vías que han corrido en paralelo en los últimos 20 años desde que Hugo Chávez decidió convertir a Venezuela en un hub del terrorismo y haciendo por lo tanto una alianza estrechísima con la República Islámica de Irán. Una, efectivamente, pagos de Venezuela hacia Irán vía petróleo, vía recursos económicos, a través de los cuales se pagaba, por ejemplo, los servicios que le brindaba Irán en materia, por ejemplo, de drones, en materia militar, en materia también de asesoría para el desarrollo nuclear, y esa es una parte. Y hay otra parte que fue cómo Venezuela le sirvió a Irán para sortear algunas de las sanciones internacionales que recibió durante mucho tiempo, precisamente sanciones para poner un freno a un programa nuclear iraní que era una amenaza para la humanidad. ¿Qué sigue? Sigamos, por favor, con estas claves que aporta la investigación de ABC, que estima, según fuentes que vienen en rigor de la Fiscalía, que en Estados Unidos imputa a Maduro por narcotráfico y por la cual se pide una captura de 50 millones de dólares, se estima que 7.821 millones de dólares fueron canalizados hacia el ecosistema estatal iraní a través de Venezuela. Y acá hay dos vías. Una, 4.689 millones en proyectos y fondos ligados a Irán, esto es energía, petroquímica, fondo binacional que se crea entre Irán y Venezuela, y 3.132 millones de dólares por desvío indirecto. ¿Y cómo era, de alguna forma, este sistema? ¿Cómo iba operando? Continuemos, avancemos. Los fondos provenían en su mayoría del petróleo que Irán le vendía a China. Lo que pasa es que ese petróleo era retenido por las sanciones que terminan encontrando una salida a través de Venezuela vía préstamos. Y acá esto es lo que hay que entender. Irán
está sancionado por su programa nuclear desde hace muchos años. Las sanciones contra Venezuela más duras comienzan recién en el año 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump. Eso significa que durante más de una década, Venezuela no tenía grandes sanciones internacionales, mientras Irán sí las tenía. Entonces, claro, ¿qué hacía Irán? Irán seguía vendiendo petróleo, solo que tenía que utilizar flotas fantasma, por ejemplo. ¿Y cómo se registraban los pagos del petróleo que a través de las flotas fantasmas terminaba, por ejemplo, en las arcas chinas? O mejor dicho, abasteciendo las energéticas chinas. Bueno, justamente lo que hacía China, en vez de pagarle directo a Irán, le daba un crédito a Venezuela. Y ese crédito venezolano después terminaba llegando por otra vía a Irán. Así, como vamos a ver ahora, sigamos por favor con la siguiente placa, así se triangulaba en definitiva las relaciones económicas y se le permitía a la República Islámica de Irán sortear las sanciones. Una parte relevante de esos ingresos petroleros venezolanos fueron redirigidos mediante mecanismos opacos a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Es decir, ese dinero que venía en parte de lo que vendía Venezuela, pero aparte también de esta triangulación que hacía con China, terminaba directamente en las arcas de la Guardia Revolucionaria, que es la entidad dentro de la República Islámica que coopera y que coordina todas las actividades terroristas fuera del país, dentro y fuera del país. Es la Guardia Revolucionaria la que coordinaba con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes. ¿Cómo termina esta historia? Este esquema se apoya, entre otras cosas, en fondos binacionales, empresas públicas, bancos, pantallas y proyectos industriales sin producción real. Todo un esquema de financiamiento opaco por el cual no solo se eluden las sanciones internacionales, se termina justamente también habilitando el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico y la minería ilegal, sino que además se permitió que estuviera con vida mucho tiempo el programa nuclear iraní y sobre todo que se financiara el terrorismo internacional. Esta es una muestra más entonces de cómo la Venezuela de Nicolás Maduro sirvió como puente para que el terrorismo fluyera por toda América Latina. Ahora, todo esto parte entonces de las sanciones internacionales que se aplicaban contra Irán y cómo Irán necesitaba sortear esas sanciones. Y aparece entonces el caso de las flotas fantasmas. Por eso fue tan importante lo que hizo la semana pasada Estados Unidos al incautar un petrolero. Al incautar un petrolero que salía de Venezuela y que iba hacia Cuba. Porque era un petrolero que había sido utilizado por Irán también para desviar, o mejor dicho, para sacar petróleo, llevarlo a China, sorteando las sanciones. Eso es lo que te decía yo antes, te lo decía ayer, puso en alerta a los rusos, que de hecho enviaban y enviaron barcos que iban rumbo a Venezuela y que luego de que se incautara el petrolero la semana pasada de bandera de Guyana, dieron media vuelta y se fueron. Por ejemplo, 2 barcos que llevaban un combustible, nafta, que se utiliza para diluir el petróleo venezolano. Ese petróleo venezolano que necesita ese combustible para poder ser diluido e ingresar a los mercados mundiales, hoy no puede ser diluido porque no están entrando barcos de ninguna flota fantasma a Venezuela por temor a ser incautados. Eso está empezando a complicar la logística de Vladimir Putin y del Kremlin. Y es en esa línea que hay que leer cómo Alexander Lukashenko, peón de Putin, dictador de Bielorrusia, está operando hoy abiertamente en una negociación para sacar a Maduro del poder. Claramente en una operación concertada con Putin y concertada con Donald Trump. Escuchemos lo que decía entonces en una entrevista Alexander Lukashenko acerca de la situación en Venezuela. Хотелось бы поговорить о Венесуэле. Как вы видите, что происходит между Венесуэлой и США? Пока ничего не происходит, но я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле. Понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам. Абсолютно убежден, что все вопросы
Все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом, и я ему много чего интересного скажу. Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил. Это я ему сказал, будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться. ¿Es posible llegar a un acuerdo que deje de hacer que el régimen de Venezuela sea una amenaza para Donald Trump y para Estados Unidos? Dijo Lukashenko, entiendo perfectamente la situación que está viviendo Estados Unidos con Venezuela y es muy parecida a la situación que vive Rusia con Ucrania. Voy a hablar de todos estos temas con Donald Trump próximamente. Más explícito imposible, es lo que te adelantábamos aquí la semana pasada. Claramente Lukashenko está siendo enviado por Putin para presionar a Maduro y ofrecerle una alternativa a Maduro, porque Putin se está metiendo de lleno porque hay un acuerdo con Trump. Trump le entrega a Ucrania, presiona a Ucrania para que acepte un acuerdo que permita que Rusia cumpla sus objetivos en Ucrania y a cambio, Putin presiona a Maduro para que Maduro acepte un acuerdo que esté en línea con lo que necesita Estados Unidos respecto de Venezuela. Este es el juego de poder geopolítico que termina conectando al conflicto entre Rusia y Ucrania con toda la situación que se está viviendo en torno a Venezuela. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que Maduro termine en una suerte de exilio forzado a Bielorrusia. Algo de esto es lo que respondía también el dictador. Bueno, obviamente el argumento es Maduro es un hombre fuerte, no se va a ir, ¿cómo va a dejar el poder? ¿Cómo van a decir eso? Nunca hablamos de eso con Nicolás Maduro. Raro, ¿no? Se reunieron 2 veces Lukashenko y el embajador de Venezuela ante Rusia 2 veces en un lapso de menos de 20 días. Así que evidentemente hay cosas que se están conversando y evidentemente lo que vemos también es que Putin está ejerciendo fuerza para que esto se resuelva. No sabemos si se va a resolver o no. Ahora, es indiscutible que esto está atado a lo que hizo Trump la semana pasada con el petrolero y a esta noticia que nosotros también te la dábamos ayer, que empiezan a haber buques petroleros que están dando media vuelta y se están yendo después de acercarse a las costas venezolanas. Vamos a ver un ejemplo. Este es el Hyperion, por ejemplo. Es uno de estos buques que dieron media vuelta y se fueron. Había partido de Murmansk, llevaba aproximadamente 300.000 barriles de nafta, que es, insisto, el combustible que se utiliza para diluir el petróleo venezolano, que es muy, pero muy viscoso, muy denso. Y iba a la terminal José, que es la principal terminal petrolera que tiene Venezuela. Bueno, tuvo que dar media vuelta e irse. Es uno de los casos, podemos ver incluso imágenes de este petrolero que termina haciendo justamente este giro. Este es el Hyperion, que tiene bandera, no sé si lo tenemos allí, acá está, bandera de Gambia. Tiene bandera de Gambia y está sancionado por Estados Unidos y sancionado por Ucrania porque es parte de la flota fantasma. Esto es lo que hay que entender. No es el único, está también el Voltaris. El Voltaris tiene bandera de Benín, otro país africano, y también transportaba una cantidad importante de nafta, y es otro de los 5 buques que debieron dar media vuelta ante la amenaza de sanciones. Bueno, esto obviamente está enojando mucho al régimen venezolano porque se da cuenta de que esto puede hacer que los aliados internacionales presionen cada vez más. De ahí viene este enojo que expresaba Diosdado Cabello. Venezuela está bajo asedio y bajo ataques. Y el principal frente, cuando tú crees que se roban un barco de petróleo, ¿a qué están atacando? La economía. La economía. ¿Desde cuándo están atacando nuestra moneda? Me pasa que este es un país, un pueblo demasiado brillante que no se rinde. Lo que ha hecho el pueblo de Venezuela no lo ha hecho nadie más. Por eso tú sales a la calle ahorita, y observas que hay por todos lados movimiento. De cualquier tipo, gente en la calle trabajando. Y ayer salí a dar una vuelta en la noche
una vuelta por Caracas, a ver cómo estaba Caracas. No, domingo en la noche. Gente por todos lados. Y en cualquier lugar tú tienes una persona, un emprendimiento, vendiendo cosas, disfrutando de la familia, sin ningún tipo de problema. Este pueblo es sabio, este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Y ante los ataques de nuestra moneda, ya verás, porque eso no ataca solo a los chavistas, ¿tú sabías, no? Eso no son ataques contra los chavistas, eso es contra todos los venezolanos. Nadie puede estar alegrándose por eso, a menos que sea parte del plan de agresión. Este enojo de Diosdado Cabello no está depositado solo sobre lo que está pasando con toda la parte de los buques petroleros, que es algo que preocupa muchísimo al régimen, te lo aseguro, sino que también empieza a estar dedicado a Trinidad y Tobago, cuyo gobierno dio un nuevo paso de apoyo a la campaña de presión de Donald Trump contra el régimen de Maduro. Porque mirá lo que publicaba, ahora lo vamos a ver bien, ahora volvemos al mapa, pero veamos primero lo que publicaba el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM reafirma que el gobierno de Trinidad y Tobago está comprometido en una cooperación sostenida con Estados Unidos en promover la seguridad regional y la estabilidad. A través de esta sociedad, Trinidad y Tobago se ha beneficiado de ejercicios militares conjuntos, de una mejorada capacidad de vigilancia, también la inclusión de algunos de los sistemas de radares más efectivos. La embajada de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago también han apoyado el desarrollo de iniciativas educativas, etc. Para establecer y fortalecer esta cooperación bilateral, este ministerio le ha dado aprobación a aviones militares de Estados Unidos para que puedan transitar los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas. Lo voy a leer de vuelta. Para fortalecer esta cooperación bilateral, este ministerio le ha dado aprobación a los Estados Unidos para que puedan utilizar sus aviones militares, puedan transitar por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas. Estados Unidos ha dicho que estos movimientos tienen una naturaleza logística para facilitar justamente el reaprovisionamiento de sus operaciones. Veamos ahora sí el mapa, para que entendamos. Cuando hablamos de Trinidad y Tobago hablamos de dos islas, la más importante es Trinidad. Sí, es directamente Venezuela. Esto es muy importante porque es otra señal más de cómo empieza a crecer una presión interna, externa, cada vez más grande sobre Nicolás Maduro. Claro, todavía ninguna de estas es una estocada final, ninguna de estas es un ataque directo. Evidentemente Trump quiere seguir esperando un poquitito más para avanzar hacia un ataque directo. Y quiere ver si toda esta presión termina de tumbar a Maduro. Por ahora no es suficiente. Ahora, le va a costar cada vez más a Maduro resistir. De eso no hay ninguna duda. Por eso también Diosdado Cabello amenazaba de esta forma al gobierno triniteño. Ahora atentan contra nuestro país, robándose los recursos que son de Venezuela. Lo hemos dicho y esto lo asumimos nosotros con total y absoluta responsabilidad. Cualquier agresión contra Venezuela, sabe Trinidad y Tobago, sabe Guyana, nuestra respuesta. Y deben saberlo, nuestra respuesta. Aquí no andamos nosotros chupándonos el dedo, no. Sabemos de dónde vienen los ataques, cómo vienen y desde qué bases están utilizando para atacar a nuestro pueblo. Es que cada quien asuma su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra, y aquí el gobierno nacional acaba de tomar esta decisión con respecto, sobre todo, al gas natural, que para Trinidad y Tobago es indispensable. Con esas acciones pone en peligro las buenas relaciones, pero también pone en peligro a su propio pueblo. Esta señora enferma.
Claramente son todas maniobras que están ejerciendo una presión cada vez más grande sobre Maduro, sobre Diosdado Cabello, sobre toda la estructura criminal. ¿Alcanzará solo con la presión? Yo estaría atento a los movimientos que vienen de Bielorrusia, de Rusia, a la presión que puede venir por ese lado, porque puede también empezar a afectar a Cuba, que es el otro patrón que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Pero es posible que nada de esto sea suficiente por sí solo y que Estados Unidos en algún momento se vea obligado a realizar algún tipo de operación militar. De lo contrario, Maduro puede llegar a quedarse aún resistiendo a toda esta presión. Es la marcha del león, cogiendo